don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Arifureta, rey de los demonios, capítulo 39 al 40. ¿En serio? ¿A dónde fue esta vez? El sol acababa de salir por el este. Eri caminaba sola, directa a su destino en el bosque. No era un paseo matutino agradable. Buscaba a Spaz, quien había desaparecido sin dejar rastro. Aunque buscaba, no vagaba sin rumbo. No podía explicar la lógica, pero gracias al poder recibido, Eri había podido percibir la presencia de Spaz, sintiendo una vaga atracción en cierta dirección. Siguió esa sensación, dirigiéndose hacia su destino. Al cabo de un rato, un árbol colosal, de más de 100 años, apareció ante Eri. Y allí, acurrucado en su base, estaba Spaz, profundamente dormido. Este maldito viejo. Me preguntaba dónde habría ido, y lo encontré durmiendo tranquilamente. Una oleada de irritación la tentó a golpearlo en la cabeza, pero logró contenerla. Si cometía la tontería de dar un puñetazo, su propio puño se rompería. De hecho, recordaba vívidamente haber hecho exactamente eso una vez y haberse retorcido de dolor. Resignada, Eri extendió la mano para sacudirlo del hombro y despertarlo, pero entonces se dio cuenta. ¿Está llorando? Una lágrima solitaria recorrió la mejilla de Spaz. Eri se sintió momentáneamente aturdida por esta visión, tan inusual en el anciano, habitualmente distante. ¿Será que se acuerda? Por un momento, Eri dudó si despertarlo, pero si se quedaba dormido hoy, sería insoportable. Rápidamente cambió de opinión y sacudió suavemente el hombro de Spaz. Spaz-sanma, dije. Eri-kun. Spaz, despertado por la llamada de Eri, se tambaleó mientras se ponía de pie y ella sintió como si comprendiera. Ah. Tuve un sueño nostálgico. No digas simplemente, tuve un sueño nostálgico. Deja de desaparecer sin avisar cada vez. Piensa en mí, ¿quién tiene que buscarte? Spaz murmuraba para sí mismo con una expresión profunda, pero Eri, que tenía oídos agudos, dio un pisotón y replicó. Disculpen. Solo quería dar un paseo corto, pero, me perdí. Lo sé. Por eso siempre vengo a buscarte. Si no sabes la dirección, usa un par de hechizos. No, que un adulto use magia solo para perderse es un poco, no te pierdas, ya eres adulto. La aguda respuesta de Eri lo hirió. Spaz, disculpándose con un perplejo perdón. Parecía completamente ajeno a todo, y Eri suspiró profundamente. Este dios, aunque poseía un poder digno de su nombre divino, era increíblemente despistado en su vida diaria, mostrando constantemente su despiste, obligando a Eri a sufrir cada vez. Por cierto, Eri se había preguntado si podía sentir la presencia de Spaz, tal vez él también la de ella. Cuando le preguntó, él respondió que era imposible a menos que usara magia. Según él, uno no podía distinguir fácilmente su propio olor o voz, ¿verdad? Era muy probable que se estableciera algún tipo de vínculo mediante el poder mágico de Spaz, pero al ser su propia magia, aparentemente le resultaba difícil discernirla. Incluso si quisiera dejárselo a alguien más, todos sus demás subordinados eran monstruos sin la conciencia adecuada, así que no podía confiárselos. Cuando me exploró, dijo que quería al menos un soldado con quien poder hablar, me preguntó si solo quería a alguien que se ocupara de sus necesidades diarias. Ella fulminó con la mirada a Spaz, pero el hombre pareció ignorar su mirada y dejó escapar un enorme bostezo. ¿Qué hora es ahora? Son casi las 8. Faltan 4 horas para la hora señalada. Cuando Eri le dijo la hora, Spaz respondió con indiferencia. ¿De verdad? En su actitud no se veía ni un ápice de la dignidad que se espera de un general a punto de lanzar una guerra contra toda la humanidad. Jajaja, ¿por qué seguía este tipo?
Si es así, preferiría haberme quedado con las tonterías de Suzu. No, 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 no. ¿En qué estoy pensando? Es para atrapar a Kouki-kun. Suzu es solo una herramienta conveniente para eso. De inmediato desechó el pensamiento que había surgido fugazmente. Ahora solo tengo a Kouki-kun. No necesito nada más. No lo necesito. Eri gritó para sí misma, como si intentara convencerse, cuando una mano le acarició suavemente la cabeza. ¿Qué? No, es solo que estabas poniendo una cara difícil otra vez. No me trates como a un niño. Para mí, todos sois niños. ¿Cuántos años creéis que nos separan? Eri frunció el ceño mientras Spaz le acariciaba la cabeza con suavidad, pero no apartó la mano. Sus apariencias eran completamente diferentes, y él no era tan despreocupado. Aún así, no pudo evitar recordar recuerdos de una época pasada y feliz. No pudo evitar superponerlo con su amado padre. No digas cosas tan arbitrarias. De todas formas no ayudarás, ¿verdad? De hecho, no ofreceré fácilmente ayuda directa, pero puedo escuchar, ¿no? Siempre fue así. Conocía el pasado de Spaz-sama. Por eso sabía que este dios no ayudaría fácilmente a la humanidad. Sin embargo, no era porque no le interesara. Jamás los abandonaría sin más. Aunque no les ofreciera ayuda directa, intentaba sutilmente apoyarlos para que no se derrumbaran. Ya no le cabía duda de que esto no era solo una fachada, sino que provenía de sus verdaderos sentimientos. Por eso decidió liberar lo que había reprimido en lo más profundo de su ser. Porque puedes ser amable conmigo. Aunque sea un mundo diferente, sigo siendo el mismo humano, ¿sabes? Soy el mismo humano que te arrebató a tu hija, ¿verdad? Quieres destruirnos, ¿verdad? Nos odias, ¿verdad? No importa lo que haya dicho tu hija, ¿cómo puedes soportarlo? Eri lo interrogó rápidamente. No entendía. Spaz no lo había dicho explícitamente, pero era probable que, más que nadie, la chica llamada Roseida fuera una existencia irreemplazable y preciosa para este dios. No comprendía por qué él seguía actuando por la humanidad después de perder a semejante ser. Si ella estuviera en su misma situación, sin duda destruiría todo en el mundo. Vamos a ver, cuando Eri le preguntó, Spaz se llevó una mano a la barbilla, reflexionó un rato y luego comenzó a hablar lentamente. Porque soy el dios de este mundo. Porque tengo una obligación con los seres que creé. Bueno, hay muchas razones superficiales, pero, quizás la más importante sea por el bien de Roseida. Tu hija ya está muerta, ¿verdad? Tanto si proteges como si destruyes a la humanidad, eso no cambiará. Puede que sea cierto. Sin embargo, ahora soy el único en este mundo que puede recordar su existencia. Si traicionara sus deseos, moriría de verdad. Si muere, se acabará todo. Pero quienes queden podrán continuar su voluntad. Claro que, si deciden continuarla, es cosa suya, y en cuanto a mí, si llega el momento, estoy perfectamente dispuesta a dictar el juicio final sobre la humanidad. Eri repitió mentalmente las palabras de Spaz varias veces. Continuar con su voluntad, nunca había pensado en eso. Nadie la había ayudado, y todo había sido su enemigo. Fue entonces cuando Kouki-kun la ayudó. Fue un encuentro predestinado, el primer rayo de luz para ella, que había estado sola. Quería hacer cualquier cosa por Kouki-kun. La heroína salvada por el héroe siempre lo apoyó a su lado, pero no resultó así. Había muchos sinvergüenzas en el mundo que interferían con su vida feliz y la de Kouki-kun. Eso no cambió ni siquiera cuando fue transportada a otro mundo. Era irritante como todos ellos se acercaban con tanto descaro a su brillante Kouki-kun. Así que decidió abandonarlo todo por Kouki-kun. Decidió destruirlo todo, a sus amigos superficiales, a la gente de este mundo, solo para conseguir a Kouki-kun. ¿Pero era eso realmente lo que su padre hubiera querido? Su padre, quien la había protegido incluso a costa de su propia vida, ¿qué diría si la viera ahora? ¿Qué pensaría al ver a la niña a la que protegió con su vida traicionarlo todo y mostrarle los colmillos al mundo? ¿Estaría triste? ¿Estaría enojado? ¿O no sentiría nada en absoluto? Esos pensamientos le rondaban la cabeza.
Spaz, que la había estado observando, le sonrió con dulzura. Preocúpate tanto como necesites. Si la respuesta a la que llegas desesperadamente, tras muchas dudas y luchas, es sincera, entonces, sea cual sea tu decisión, la respetaré. Su manera de no rechazar de plano sus pensamientos infantiles, sino de vigilarla, a veces desde lejos, a veces desde cerca, sin lugar a dudas y sin poder hacer nada, despertó los recuerdos más profundos dentro de Eri. Tengo una petición. Eri, sumida en sus pensamientos, levantó lentamente la cabeza y le dijo a Spacer que lo haría. Spaz, al oír su petición, abrió los ojos de par en par por un instante, pero luego asintió, concediéndole su deseo. Su expresión estaba sutilmente teñida de tristeza. La víspera de la batalla 4 horas después. La ubicación había cambiado, ahora a 3 kilómetros al este del reino. Allí, solo tierra estéril se extendía hasta el horizonte. Eso era en pasado. En la tierra antaño estéril donde no había existido nada, se erigieron apresuradamente fuertes temporales de diversos tamaños por todas partes. Además, aunque invisible, se había trazado una red de pasajes subterráneos, lo suficientemente amplios como para que una persona cupiera cómodamente, diseñados para transportar con seguridad a los soldados heridos de vuelta a sus líneas durante la batalla. Por supuesto, también se erigieron barreras para evitar derrumbes durante el combate terrestre. En este campo de batalla, diversas razas ya habían tomado sus posiciones, conteniendo la respiración, esperando la hora señalada. El puesto de mando de las fuerzas aliadas de Torta se instaló en un punto estratégico elevado con vistas al campo de batalla, transparente gracias a un artefacto especial. Aldías también estaba presente. Había pasado mucho tiempo. Eones habían pasado desde que este mundo nació. ¿Cuánta sangre se había derramado en esta tierra? ¿Cuántas lágrimas habían caído? Aldías se miró los pies. Allí yacía una escalera de muertos, repleta de innumerables cadáveres. Los muertos gimiendo, algunos intentando empujar a Aldías cada vez más alto, otros intentando arrastrarlo a las profundidades. Había pisado todos sus cadáveres para llegar aquí. Tanto los de sus parientes demoníacos que habían caído, confiándole sus esperanzas, como los enemigos humanos que habían vuelto sus espadas contra él. Sobre las espaldas de Aldías, quien se había convertido en el líder del mundo, yacían cargas de pensamientos y rencores mucho mayores que los de quienes se arrodillaban a sus pies. Pero eso estaba bien. Había decidido soportarlo. No importaba quién se lo dijera, no lo desecharía. Este era el karma que debía cargar. Por eso, debían observar. Observar cómo el rey en el que creían la esperanza y el rey que odiaban la desesperación cambian el mundo, en ese preciso instante. Aldías, que permanecía en silencio con los brazos cruzados, de repente miró hacia el cielo como si hubiera notado algo. Aquí vienen. En ese instante, el mundo se envolvió en luz. Un velo de luz, tan deslumbrante que parecía una ilusión, descendió del cielo al suelo. Y entonces, aparecieron monstruos de un blanco puro. Desde pequeños monstruos como goblins, orcos y esqueletos hasta grandes monstruos como behemoths, cíclopes y dragones. Diversos monstruos se congregaron, pero su característica común era que todo su cuerpo estaba teñido de blanco puro, y sin excepción, un par de hermosas alas crecían de sus espaldas. Además, ángeles con armaduras de gala descendieron por detrás. Su apariencia, bañada por la luz del cielo, era verdaderamente digna de un ejército divino. Una repentina tensión se apoderó de los soldados. Habían oído. Habían comprendido. Sin embargo, al ver la escena ante ellos, se dieron cuenta de nuevo. Los oponentes contra los que luchaban eran, sin duda, seres sobrenaturales. Sin importarle su inquietud, finalmente apareció. Ahora, es el momento del juicio. El dios creador, Spaz, apareció con su cabello gris ondeando. Su rostro lucía la misma sonrisa de hacía 5 días. A su lado estaba su única subordinada consciente de sí misma, Eri. Ella también sonreía como Spaz, pero con una expresión burlona y desdeñosa dirigida al suelo. Spaz miró al suelo y, al ver las razas reunidas, su sonrisa se profundizó con satisfacción.
Todas las razas están reunidas, ¿verdad? Impresionante, impresionante. Cualquier otra cosa sería problemático. Esta batalla fue un punto de inflexión que decidiría el destino del mundo. Si ni siquiera podían unir sus fuerzas terrestres, no tenía sentido. Al menos, era un aprobado. Junto a Spaz, quien asentía con satisfacción, Eri, que había estado mirando al suelo, esbozó una sonrisa en forma de media luna. Jejeje, me preocupaba que viniera al campo de batalla, pero como era de esperar, Kouki-kun apareció. La mirada de Eri estaba fija en Kouki, quien estaba en un rincón del campo de batalla con sus compañeros. Kouki debió de notar que Eri lo observaba. Aunque nervioso, continuó mirándolo fijamente sin apartar la mirada. Eri, incapaz de contenerse ante la idea de que Kouki solo la mirara a ella, estaba a punto de lanzarse hacia adelante, pero la mano de Spaz, levantada como para bloquearlos a ella y a Kouki, la detuvo. ¿Qué? Dijo que podía actuar según mi propio criterio, Spaz-sanma. Lo entiendo. Pero, por favor, tengan paciencia un poco más. Necesitamos comenzar la guerra como es debido. HMPH, qué aburrido. Entonces acabemos con esto de una vez. En efecto. Aunque se quejaba, Eri recuperó su postura inclinada hacia adelante. Spaz, tras confirmarlo, dirigió la mirada al suelo y alzó una mano hacia el cielo. Entonces, el velo de luz que descendía del cielo cambió de forma, como un ser vivo, convergiendo, y sobre la cabeza de Spaz se formaron 1000 lanzas de luz. Primero, llamemos esto un saludo. Shouten-Sou, lanza de la ascensión, como si su mano descendente se uniera a ella, 1000 lanzas de luz se lanzaron hacia las fuerzas aliadas de Tortas. Las lanzas de luz, cayendo literalmente a la velocidad de la luz, serían imperceptibles para la gente común, dispersando sus vidas en un instante. Si fueran personas comunes y corrientes, claro está. Daten-Sou, lanza del cielo caído, en el instante en que una vocecita resonó en el campo de batalla, lanzas negras, como condensadas de la oscuridad del mundo, emergieron del suelo y se dispararon simultáneamente hacia el cielo. Los pilares divinos de luz, que guiaban a la gente al cielo, fueron enredados por las siniestras garras oscuras que surgieron de la tierra. 1000 luces y sombras chocaron en el cielo, iluminando el campo de batalla con intensos destellos. Spaz, observando la escena, no mostró ningún signo de agitación. Entonces, volvió la mirada hacia adelante. A unos 300 metros de distancia flotaba la figura de un solo rey, a quien Spaz podía declarar con seguridad el ser humano más fuerte de la historia. ¿Está bien que el general aparezca así de repente? No era una distancia donde su voz pudiera llegar, pero Spaz habló de todos modos. Hablas bien. Esa magia de ahora era para sacarme, ¿no? En respuesta, Aldías replicó casualmente. Para nada. Aunque no lo creas, soy de las que dejan su comida favorita para el final. ¡Qué coincidencia! Soy de los que comen primero lo que menos les gusta. Jeje, eso es bueno. Spaz sonrió levemente ante las palabras de Aldías. La batalla decisiva entre la humanidad y Dios comenzó con el enfrentamiento entre dos generales opuestos. Aldías. Un mensaje telepático llegó a Aldías, quien estaba suspendido en el aire, de parte de Hajime. No hay problema. Han dado el primer golpe, pero el plan sigue igual, hazlo. Está bien. Princesa. Entendido. Ains, Sui, Drey, Bier, Funf, todas las puertas abiertas. A la orden de Liliana, siguiendo las instrucciones de Hajime, el camuflaje óptico se disipó, revelando 5 torretas colosales dispuestas en abanico, rodeando el campo de batalla. Estos enormes cañones, con un calibre de 900 milímetros y un cañón de 50 m de longitud, retumbaban vamos, vamos, vamos. Mientras los soldados, dirigidos por Liliana, apuntaban sus cañones hacia el ejército divino. Fabricados por Hajime e instalados en diversos lugares mediante rieles especiales, eran lo que los terrícolas llamaban cañones de riel. Grandidora. Artillería móvil con energía mágica, cañón estable. Elevación buena. Anclajes amortiguadores de retroceso desplegados. Energía cargada al 120%. Estamos listos.
La voz de Altina resonó desde el centro de mando, donde supervisaba el estado operativo de las 5 enormes torretas en su pantalla. Al oír su llamada, Liliana respiró hondo. ¡Ya! En ese instante, con un rugido que ahogó la orden de Liliana, se dispararon rondas de energía mágica condensada desde las bocas de los 5 cañones. Y no solo un disparo. Normalmente, una pieza de artillería colosal como un cañón de riel requeriría un tiempo inmenso y personal para recargarse en proporción a su poder destructivo. Sin embargo, las armas que incorporaban poder mágico, una fuerza única de este mundo, eran una excepción. Ya habían acumulado una cantidad colosal de energía mágica antes de que comenzara la batalla. Este bombardeo no se detendría hasta que esa energía se gastara por completo. Rondas con suficiente poder para aniquilar una nación entera se desataron como fuego de ametralladora. Los monstruos intentaron contraatacar, desplegando barreras, pero uno tras otro, sus cuerpos fueron perforados y se desplomaron. Eso no es todo lo que tenemos, ¿sabes? Hajime, observando la escena, levantó un orbe con forma de diamante que había tomado del aire y sonrió. E inmediatamente después, 7 columnas de luz destructiva cayeron del cielo. Pulse Hyperion. Láser de convergencia solar, originalmente un simple prototipo, se había perfeccionado mediante las técnicas mágicas y la alquimia de la raza demoníaca, alcanzando finalmente la forma ideal de Hajime. Quienes se enfrentaban a los ataques terrestres fueron rápidamente envueltos por los láseres que caían desde arriba. Arriba y abajo. Asaltados por esta furiosa descarga de destrucción desde ambas direcciones, los monstruos descerebrados desaparecieron uno tras otro. Sin embargo, no iban a aceptarlo sin más. La descarga terrestre era tan densa que era difícil siquiera acercarse, pero por muy potentes que fueran los láseres desde arriba, solo había 7. Si se dispersaban demasiado, no serían objetivos precisos. En el momento en que Spaz, tras analizar esto, se preparó para enviar sus fuerzas al cielo, lo vio. Una esfera de acero. Varios mecanismos estaban unidos a su exterior, pero a simple vista, eso era todo lo que se podía distinguir. Caía en picado. Si Spazak conociera el mundo de Hajime, se habría dado cuenta de inmediato. Sobre la bomba, un arma de destrucción intensamente despiadada. Déjate sorprender. En el momento en que Hajime murmuró, el cielo se tornó carmesí y se manifestaron 7 soles. Tras el destello, un rugido inmenso y una onda expansiva sacudieron el campo de batalla. Será Helios. Tesoro de compresión de energía crítica. Esta era una bomba explosiva térmica a gran escala que Hajime desarrolló tras completar Pulso Hyperion más rápido de lo previsto. El plan original era acumular luz solar, convergiendo hasta un estado crítico, dentro de una cámara especial y luego liberar la energía solar al autodestruirse. Sin embargo, la propuesta de mejora de Aldías entró en juego. Sugirió que si se hacía colisionar energía con la misma densidad y potencia que la solar, se podría esperar un mayor aumento en el poder destructivo. Al oír esto, Hajime reconoció la lógica, pero cuestionó si existía alguna fuente de energía que pudiera rivalizar con la solar. Aldías se señaló a sí mismo en silencio. Huelga decir que la mejilla de Hajime se contrajo al verlo. Esta arma se desarrolló en tales circunstancias. La energía solar y el poder mágico de Aldías. Tras comprimir 2 energías diferentes, fueron absorbidas por separado en el tesoro, aceleradas y colisionaron repetidamente, convirtiendo la fuerza repulsiva resultante en poder explosivo. Una bomba reactiva. Su poder devoró fácilmente al ejército divino y evitó por poco impactar también a los soldados aliados, pero la gran barrera desplegada de antemano desvió el impacto. Sin embargo, un sudor frío corrió por la espalda de Hajime ante el enorme poder destructivo de la nueva arma, que superó con creces sus expectativas. Miró a la fuente de este poder, el culpable, quien simplemente tenía una expresión de asombro. Incluso los soldados aliados quedaron atónitos ante su poder, jadeando con incredulidad. Este es el poder de mi espada. La bendición del mundo está sobre nosotros. Es hora de mostrarle al arrogante dios malvado que busca destruir a la humanidad. La victoria nos está prometida. Oh. Al dios malvado, la derrota. A nuestra diosa, la victoria.
Inspirados por la voz de Aiko, quien de alguna manera se había recuperado de su aturdimiento, la moral de los soldados se elevó gradualmente. Sin embargo, algo ocurrió repentinamente, echando agua fría a la situación. Desde la explosión y el humo negro de cera Helios, proyectiles mágicos salieron disparados en todas direcciones. No fueron disparos aleatorios, sino que perforaron con precisión al Glandora en tierra y al Pulse Hyperion en el cielo. Escapar. Al grito de Liliana, los soldados cerca de las torretas comenzaron a evacuar frenéticamente. El Glandora, con su cañón perforado y chispeante, explotó tras una pausa. El Pulse Hyperion, posicionado en el cielo, también cayó al suelo como chatarra. Maldita sea, no son tan frágiles. Por supuesto, ambos artefactos desarrollados por Hajime habían sido sometidos a un proceso técnico y mágico especial, por lo que no eran fáciles de destruir. Incluso el búnker de Hajime solo podía causar grietas. Destruir las 7 puertas del cielo y las 5 del suelo simultáneamente desde la distancia era extraordinario. No, supongo que era obvio desde el principio que no sería normal. Finalmente, el humo negro se disipó, revelando su figura. Una barrera defensiva, desplegada alrededor de Spaz, cortó por completo cualquier interferencia interna. Sin embargo, incluso al ver esto, Aldías no mostró signos de agitación. Sentía lástima por Hajime, pero no creía que eso solo lo venciera. En el mejor de los casos, solo reduciría el número de sus soldados. Lo crucial estaba por venir. Ir. En cuanto Spaz murmuró suavemente, los monstruos, como si hubieran estado esperando, comenzaron simultáneamente su ataque hacia el suelo. Al ver esto, Gaard, quien fue nombrado comandante de la raza humana, rugió. Todas las unidades, prepárense. Objetivo. El cielo. Escuchen, este es el momento crucial. Cada persona aquí es un hijo de Dios, elegido por la diosa. Tenemos derecho a vivir en este mundo, bajo la diosa. Aniquilen a estos necios que se interponen en nuestro camino. Muéstrenles la fuerza de los humanos. ¡Uoa! Con un rugido tremendo, los soldados prepararon sus artefactos. A su lado, Fred, el comandante de la raza demoníaca, Alfrelk, el comandante de la raza semihumana, y Adul, el comandante de la raza de los dioses dragón, los imitaron. Seguiremos su ejemplo. Enséñenles a estos necios que obstruyen el camino de Aldías Sama hacia la supremacía. Que él es el único verdaderamente digno de gobernar este mundo. Es hora de recompensar a Aldías Dono, quien nos salvó a los semihumanos. No permitiremos un futuro donde nuestros hermanos sufran más daño. La humillación de la persecución de nuestros dragonantes hace 500 años. Es inolvidable. La fuente misma de esa calamidad, Dios, está ahora ante nosotros. Ruhan, hermanos. Es hora de vengar nuestro pasado. Vamos. Oh. El ejército divino y las fuerzas aliadas de Tortas finalmente se enfrentaron. Choque de los más fuertes TSK, no tienen fin. Hajime, quien había aniquilado a un ángel con expresión de no, estaba exasperado por las fuerzas enemigas, que no mostraban signos de disminuir. Hasta el momento, ningún monstruo que superara sus capacidades había aparecido, pero estaba cansado de la situación interminable. A este ritmo, debería volar toda esta zona. Si llego a cierta distancia para evitar involucrar a nuestros aliados, el descuido es un gran enemigo. La voz de una joven resonó en el oído de Hajime mientras reflexionaba. En ese momento, un monstruo que lo acechaba, intentando un ataque sigiloso, fue atravesado por una lanza de fuego y murió. Eri, con los ojos ligeramente abiertos por la sorpresa, aterrizó junto a Hajime. Está prohibido pensar en el campo de batalla. También hay monstruos hábiles en el sigilo como este. Ten cuidado. Mi culpa, me salvaste. Hajime, quien había sido salvado por una chica más joven que él y luego reprendido por su falta de precaución, torció el rostro avergonzado, pero admitió su culpa y expresó su gratitud. Aletheia, percibiendo algo en la reacción de Hajime, se acercó a él y le reveló una verdad. Soy mucho mayor que tú. Incluso mayor que Fred, de hecho.
Hajime gritó de asombro ante la impactante revelación. La chica que tenía delante parecía tener, como mucho, una adolescencia temprana. Sin embargo, el hecho de que fuera mayor que Fred, quien parecía tener entre veintitantos y 30 y pocos, le recordó una palabra. Así que esta es una loli legal. Como se esperaba de otro mundo. Aunque Hajime solo murmuró esto para sus adentros, Aletheia entrecerró los ojos, quizá por intuición femenina. Hajime se estremeció, pero por suerte, Aletheia no insistió. Interrumpida por un intruso. Ruido sordo. Un nuevo ángel apareció ante ellos desde arriba. El ángel, una joven de cabello plateado y armadura como las demás, les dirigió una expresión impasible, casi como la de un no. Hajime inmediatamente apuntó a Donner, pero... Mi nombre es Noint. Me sorprende. Creí que ninguno de ellos tenía conciencia de sí mismo, solo este es un modelo especial. Hajime y Aletheia ya habían matado a muchos ángeles, pero este era el primer individuo al que veían hablar. Bueno, eso no cambiaba el hecho de que lo matarían, pero... Mi nombre es Noint. Acabo de oír que... ¿Estás diciendo que deberíamos presentarnos también? Mi nombre es Noint, mi nombre es Noint, mi nombre es Noint, 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 Noint. Maten, 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 maten a los enemigos de Dios. Ya veo, sin duda es una modelo especial. Está loca. Pero ella parece un poco dura. El apóstol roto de Dios atacó a Hajime y Aletheia. Orya. El Doryuken, girado en un arco completo, pulverizó la cabeza de un gigantesco cíclope. Aún no. Luego, pateó al cíclope destrozado contra un grupo de enemigos. Mientras los monstruos, aplastados por el enorme cuerpo del cíclope, yacían inmóviles, una sombra los cubrió. ¿Sí? Shea, saltando alto, derribó a su Doryuken con todas sus fuerzas. La fuerza fue suficiente para destrozar no solo a los monstruos, sino también el suelo circundante, cegando instantáneamente las vidas de quienes estaban debajo. Me pregunto si Hajime-san estará bien. Shea, tomando un breve respiro, pensó en Hajime, quien no estaba allí. Huelga decir que Hajime y Shea eran mucho más fuertes, quizás incluso 2 o 3, que los soldados comunes. Por eso, concentrarlos en un solo lugar no era una buena estrategia, y habían decidido actuar por separado de Hajime. No, Hajime-san es mucho más fuerte que yo, así que seguro que estará bien. Debo hacer lo que tenga que hacer. Recuperando la concentración, activó de nuevo vista presciente. En combates caóticos como este, podían ocurrir emboscadas inesperadas, por lo que le habían dicho a Shea que activara vista presciente si era posible. Su vista del futuro se activaba automáticamente si su vida corría peligro, pero consumía mucho más poder mágico que vista presciente. Sin embargo, incluso con un menor consumo mágico, el poder mágico no era infinito. Si se usaba continuamente, inevitablemente se agotaría. Había maneras de recuperarse, pero era mejor reservar lo que pudiera para emergencias. Por lo tanto, alternaba hábilmente entre ellas. Y la imagen que apareció en la mente de Shea. Era la imagen de ella misma siendo aplastada hasta la muerte. Casi inconscientemente, se apartó desesperadamente del lugar con todas sus fuerzas. En ese instante, el suelo donde Shea acababa de estar se hundió profundamente con un impacto inmenso. Fue el resultado de un golpe mucho más potente que la fuerza total de Shea. Shea, recuperando su postura, extendió sus sentidos por todo su cuerpo, mientras sus ojos miraban a su alrededor. ¿No está ahí? No, definitivamente está ahí. No había nada donde Shea miraba. Pero estaba segura de que había algo allí. No puedo verlo, no puedo oírlo y no puedo sentirlo, dame un respiro. Una amenaza invisible se cernía sobre Shea. Final del capítulo.